Estamos comenzando este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día vamos a hablar de doblaje, de trabajo relacionado con televisión, quizás con medios en general. Nuestro invitado de hoy está relacionado con eso, con el trabajo del doblaje. Algunos lo conocerán por su voz, lo recordarán o lo van a reconocer por su voz. Pero él ha estado durante mucho tiempo trabajando en doblaje, en temas de comerciales, publicidad. De eso nos va a contar Sandro Larenas hoy día. Entre otros, la voz del famoso Garfield. ¿Cómo estás, Sandro? Gracias por aceptar la invitación. Hola, buenas tardes, mucho gusto y saludo a todos tus seguidores y muchas gracias por la invitación, por considerarme para la entrevista. Bueno, al inicio siempre le preguntamos a nuestro invitado, en tu caso, ¿cómo iniciaste en esto? ¿Comenzaste en el doblaje? ¿Comenzaste en otro proceso? ¿En qué momento te involucras en el tema de los medios y en el trabajar también a través del doblaje que ha sido tu parte de tu labor durante estos años? Claro, inicialmente, yo soy actor, yo estudié teatro en la Universidad de Chile entre el año 75 y el año 81 aproximadamente, y por razones de subsistencia y de sobrevivencia, llegué al doblaje porque apareció un aviso en el diario de que necesitaban actores y actrices para hacer doblaje de película. Y yo te estoy hablando del año 81 aproximadamente. Y en ese momento no tenía, yo por lo menos no tenía idea en qué consistía el doblaje de película, ¿no? La, no sé, la cibernética no estaba tan avanzada como para enterarse de lo que pasaba en lugares como México o incluso Argentina, ¿no? Y bueno, así me fui enterando y llegué a hacer doblaje. Podríamos decir que por hambre. Oye, Sandro, ¿y eso era en qué empresa, en qué productora y en qué formato En era ese, la mo- grabación? en ese momento se llamaba RTL, Representaciones de Televisión Limitada, que estaba ahí Osvaldo Barcelato y otros socios a cargo de eso, que era la persona que distribuía las películas en la televisión latinoamericana. Y tenía muchas películas que necesitaba doblar y México no daba abasto, así que a él se le ocurrió eh, formar una empresa de doblaje y así es como empieza a hacerse doblaje en Chile. Y el formato en que se grababa, no sé, tú eres bastante joven, no creo que, o a lo mejor lo conoces porque te interesa, digamos, estudiar eso, pero el formato era un VHS, una cinta magnetofónica, así, de este espesor, Como un cassette que gigante. un- sí, pero no era tan gigante. El VHS era un poco más pequeño. Luego estuvo el tres cuartos y el Lumatic, que era un formato más cercano a la pulgada. Y la pulgada, que era una cinta grande, así un rollo grande de cinta, pero en el fondo era a la cinta magnética. Y eso conllevaba, por supuesto, que se demoraba más el proceso de doblaje y que la tecnología que se ocupaba era bastante rudimentaria. Por ejemplo, había que tener a todos los actores principales y secundarios y terciarios frente a los micrófonos para desarrollar la escena. La escena se hacía desde principio a fin. eh, Ahí se acuñó un término, el término clic, que es el tiempo que da el cabezal para poder pinchar. Si tú en una pausa alcanzas a decir clic, podías pinchar ahí. Eh, Y se acuñó ese término, entonces se hacía así, digamos. Y si fallaba una persona, un extra, qué sé yo, un secundario, un terciario al final de la escena, si fallaba, entraba tarde o quedaba fuera el lip sync o tenía un furcio, había que hacer nuevamente toda la escena completa, lo que conllevaba un desgaste bastante serio, ¿no? El nerviosismo, la tensión de uno que estaba como aprendiz y tenía ya gente que sabía haciendo los protagónicos, que en el fondo la embarrara uno y los que lo habían hecho bien tenían que hacerla de nuevo. Era una presión bastante grande. Así fue. Oye, y como actor, antes de meterte al doblaje, ¿hiciste teatro o otra, o tele, no sé? ¿En qué quedó la actuación en sí ahí? Yo hice mucho teatro, mucho teatro.
Estuve en el Teatro Nacional, en el Antonio Vara, el Teatro de la Universidad de Chile. Ahí hicimos tres obras: Don Juan Tenorio, Rancagua 1814 y El Mercader de Venecia de Shakespeare. Estuve en el Instituto Goethe, en dos obras también. Egmont de Goethe, lo hicimos ahí. Trabajé en compañías independientes como Cetechi, que era la compañía que montó la obra de teatro Lautaro o Lev Charot de Isidora Aguirre, con música de los Jaivas. Eh, Fui parte de los fundadores del Teuco, Teatro Urbano Contemporáneo, el primer teatro callejero que se realizó en Chile, el primer teatro callejero universitario que se realizó en Chile, bajo la dirección de Andrés Pérez Araya. Posteriormente él viajó a Francia, estuvo trabajando con Ariane Mouchkine allá, y volvió para hacer La Negra Esther y muchos otros montajes, muchas otras obras que son en resonancia internacional, digamos. Así Em, que hice mucho teatro yo antes de dedicarme al doblaje. Televisión muy poco, porque en ese momento se privilegiaba la figura, ¿no? la imagen. El, la imagen, cosa que acá no, no correspondía a los cánones de ese momento, ¿no? Eh, no mido 1,80 m, no tengo los ojos verdes, no soy rubio. ah, Así que traté en un momento de incursionar en doble de riesgo. Y de hecho, Vicente Sabatini me llamó en varias oportunidades porque necesitaba un actor que desarrollara una escena, pero que además se pudiera caer de un caballo o que pudiera tener una pelea, o que lo pudieran fusilar. Eh, claro, Y ahí, bueno, tú nos decías que el 81 aproximadamente comienza. Y me imagino también que el descubrir ese mundo del doblaje también tiene el descubrimiento de ciertas cualidades, porque tú lo que decías, por ejemplo, adaptarte a los tiempos, ir trabajando con los otros actores en vivo, en realidad claro. era una grabación en vivo, em, adecuar también tu voz a la gesticulación de la boca de los actores también que estabas viendo en la pantalla. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Fue un tema más autodidacta? ¿Hubo formación? ¿Hubo búsqueda de parte tuya ahí? Acierto y error. Esa fue la manera en que yo aprendí a hacer esta labor. Y indudablemente también empecé a conocer lo que es el desarrollo de la voz ante un micrófono, porque yo venía del teatro. El teatro, la voz se proyecta, por lo menos en esa época no se usaba micrófono ni nada de eso. Y luego el teatro callejero, la voz se proyecta mucho más. Entonces, una de las críticas que yo recibía cuando estaba empezando a hacer doblaje me decían, pero ¿para qué gritas? No grites, tienes un micrófono adelante. Y yo le ponía la voz. Entonces, eso fue una de las principales dificultades que tuve yo. Me ayudó mucho el hecho de ser actor, de tener una preparación actoral, porque así me permitió poder decodificar lo que el actor en pantalla estaba haciendo, lo que estaba sintiendo, los ritmos del lip sync, del movimiento de la boca. Hay otros sincronismos mucho más importantes o tan importantes como el lip sync, que son la gesticulación, los énfasis, los cabeceos, ¿no es cierto? Que yo voy a hacer esto. Entonces uno tenía que coincidir con el énfasis que hacía el actor en pantalla, digamos. Y en los 80 aparte de, bueno, películas, pero ¿qué películas más o menos te acuerdas que te tocó doblar o personajes relativamente conocidos? La primera película que doblé a Roger Moore en una película que se llama Lobos de Mar o Lobos en el Mar o algo así, que es una película inglesa de la Segunda Guerra Mundial. Esa fue mi primera película, digamos. O sea, no, mi primera película fue otra de Times, una productora londinense, que se llama The Good Soldier, El Buen Soldado, y eso fue como una aproximación al doblaje, pero ya profesionalmente un doblaje que sí era comercializado, fue esta de Los Lobos de Mar que doblé a Roger Moore. He tenido la suerte o suerte o talento, no sé, de doblar a actores como Gerard Depardieu, como Anthony Hopkins, como Robert De Niro,
no significa que yo sea la voz de Robert De Niro. No, no es así. En esa película me tocó hacer el doblaje de Robert De Niro, de Jeremy Irons, de Chris Christopherson, de Dustin Hoffman. Eh, Uno hace el doblaje de las películas, pero no tiene idea dónde las van a exhibir ni cuándo las van a exhibir. Luego hice muchas teleseries brasileras también. Doña Bella, que fue la primera teleserie brasileña que se dobló acá en Chile. Selva de Cemento, La Sonrisa del Lagarto, Historia de Amor, eh, mm, eh, El Tiempo y el Viento, eh, uh, muchas. Eh, Dime, Sí, te iba a preguntar a propósito de eso. ¿En algún momento dijiste voy a dedicarme exclusivamente a esto o fue una alternancia, no. actuación, doblaje o se fue dando con el tiempo? En un comienzo alternaba el teatro con el doblaje, pero el doblaje me daba mucho más, o me daba más regularmente el dinero que el teatro. Eh, Así que poco a poco fue desplazándose el teatro hacia un segundo plano y adquirió un primer plano de más importancia el doblaje. Yo en esa época ya había nacido mi hija, mi primera hija, que nació el 83, y después llegó mi segundo hijo, el 85, y hay que alimentarlos, educarlos, vestirlos, protegerlos, un montón de cosas que me fueron llevando a desarrollarme más profesionalmente y a tener un cierto nivel de eficiencia en el doblaje. No dejé de hacer teatro, pero el teatro fue cada, cada cierta cantidad de años, volví a hacer teatro, lo que es mi pasión, digamos. No digo que el doblaje no sea mi pasión, que no me apasione, porque aprendí a conocerlo, aprendí a quererlo y aprendí a desarrollarlo de una manera eficiente que me ha mantenido en ese trabajo 44 años. Y ahí, Cuatro. en los 80, ¿qué pasa con, empieza a masificarse el tema de las productoras o no? ¿Qué pasa, por ejemplo, ahí? Porque uno dice los 80, los 90, 2000, empieza como ya a aumentar el tema del trabajo, me imagino, con la cantidad de producciones que empiezan a masificarse en Chile. En realidad, como casas de doblaje, como estudios de doblaje, durante mucho tiempo existió solo uno, que era RTL, y después que derivó a DINT, Doblaje Internacionales, que así se llama actualmente la empresa, donde sigo haciendo algunas cosas. Después del 2009 o 2010, no tengo muy clara la fecha, aparecieron nuevas empresas de doblaje en Chile, como Tecnoworks, como Syncro, eh, que también murieron. Actualmente hay otras dos empresas grandes de doblaje, y una es Factory Dubbing y la otra es Caja de Ruidos, que es una filial de Caja de Ruidos Argentina, Buenos Aires, que un estudio que se llamaba Búho, hicieron un convenio con ellos y se hace el doblaje acá en esta empresa Caja de Ruidos, que es filial Santiago de Chile, que es una empresa argentina, digamos, Y, que no solamente está en Chile, sino que está en toda Latinoamérica. y en la preparación de estos proyectos, cómo era tu trabajo? Te decían, tal día vamos a grabar, tienes que tener este guión, tienes tiempo de preparación. ¿Cómo era esa parte previa ahí? Dependiendo del material, porque un largometraje de nivel bestseller, el tratamiento que se le hacía era con más tiempo, ¿no? Las teleseries o series eran más inmediatas. Entonces, en el caso de las teleseries o series, uno llegaba al estudio y ahí se enteraba del personaje que iba a hacer, a no ser que tú ya tuvieras un personaje asignado y estabas haciendo capítulo uno 2 3 4 17 25 88 y ya por el capítulo 10 o 15 uno ya sabe cómo se comporta el personaje, sabe más o menos cuál es el rol, la función de ese personaje dentro de la estructura de la telenovela o teleserie, que tienen un género estándar, ¿no? Si tú ves una teleserie no, los brasileros se atreven más a innovar.
pero una teleserie venezolana, una teleserie turca, una teleserie chilena, una teleserie mexicana, tiene la misma estructura. Hay un protagonista que es rico o pobre y una protagonista que es rico y pobre. Y en algún momento se conocen. Son estructuras que ya están establecidas. Y uno seguía por eso, ¿no? Entonces, te entregan el rol, tú vas a hacer a Johnny. Y Johnny es el protagonista en ese momento. Yo hacía galanes jóvenes, ahora ya no. Eh, aunque podría igual, ¿eh? Pero eh, entonces es el galán. Entonces ya uno tenía la estructura lista de cómo se comportan los galanes en teleserie. En el caso de las teleseries brasileras, que ellos fueron como más innovadores en poner personajes tridimensionales en las telenovelas, vale decir que mutan, parten de una manera y terminan de otra, ¿no? De malo a bueno o de buenos a malo, por ejemplo, ¿no? Actualmente las teleseries turcas, por ejemplo, también tienen la misma estructura, por supuesto reflejando la idiosincrasia y las costumbres turcas, ¿no? Que es un elemento muy interesante porque devela la idiosincrasia de ellos, ¿no? Eh, el machismo y el patriarcado en Turquía es un temazo y por eso que lo incluyen como tema en las telenovelas y ha ido mutando tal vez esa visión tan severa, eh, masculino dependiente del género de la teleserie, ¿no? Eh, que tiene que ser el hombre rudo y violento, pero muy lindo, muy bello, ¿no? Ojo azul, 1,80 m, así una espalda, qué sé yo. Pero, pero es un tarado, un termocéfalo, ¿no? O el poder del dinero, por ejemplo, también es un temazo en el género de la telenovela. De repente se dan unas pinceladas hacia el poder económico y el poder político, pero fundamentalmente es el poder del dinero y el poder de la belleza arquetípica los que mandan los caminos de las telenovelas. Pasemos ahora, yo creo que, no sé si esto te lo habrán preguntado no sé cuántas veces, o estará aburrido que te pregunten tantas veces No, por dime. tu rol de Garfield, que es Ah, como Sandro Larenas, la voz de Garfield o una cosa así. Eh, ¿En qué momento te involucran en el proyecto? ¿Estuvo Adriano Castillo también en ese proyecto? mire, ahí está. Ahí está ese muchacho, claro, Garfield, Garfield fotógrafo. claro. Sí, Adriano Castillo partió haciendo el rol de John Bonachon o John Arbuckle. Él partió haciendo eso. Luego llegaron otros, pasaron otros actores. eh, Partió esto en una productora que se llama Leonardo Céspedes Producciones y luego pasó a DINT, Doblaje Internacionales. Y luego DINT terminó de hacer esa temporada y luego apareció una temporada digital a la cual participamos en la licitación desde acá de Chile y no quedó ningún estudio de acá de Chile. Y un día me llamaron de México, de un estudio que se llama Dubbing House, no sé, parece que también murió ese estudio, que si yo quería participar con ellos en la licitación y quedaron ellos adjudicándose la versión digital de la temporada del show de Garfield, eh, que se exhibía en Cartoon Network o Nickelodeon o en ambos, no sé, que es una producción que se hizo en París, en Francia, por una empresa que se llama Ellipse Animé. Justamente ahora estaba viendo en Facebook una foto que me recordaban, una foto que me saqué con el director de la serie, del director de la serie de animación, Steve Balizá, y con el dueño del estudio, que en este momento no me acuerdo el nombre. Eh, y ellos hicieron esta versión digital o tridimensional, no sé cómo, técnicamente no quiero meter las patas, pero es la que se ha estado exhibiendo últimamente en la televisión. Y entonces yo grababa acá en Chile, en un estudio acá en Chile, y se mandaban las pistas por internet a México. En México mezclaban con las otras voces de los mexicanos. Eso viajaba a Francia, a París. Ahí hacían la masterización y la mezcla final, musicalización y todo. Y ellos lo vendían a Nickelodeon, Cartoon Network y eso. Y llegué a hacer el gato porque
no sé si te acuerdas que estaba rotulado los capítulos que decía doblado en Santiago de Chile por Leonardo Claro. Céspedes Producciones. Bueno, Leonardo Céspedes era un técnico que trabajaba en DINT, que se separó de la empresa y él formó su propio estudio de doblaje, donde se hicieron varias otras cosas, como Snoopy, como había una serie, que no me acuerdo ahora, donde había unos elefantes, no me acuerdo el nombre de la serie. Que Y los también eran dibujos cariñositos. animados. Sí, también en dibujo animado. Los cariñositos también se hicieron en la misma productora. Eh, bueno, y él me llamó para participar en el casting de este personaje, Garfield, junto a otros dos colegas más chilenos. Y hicimos la prueba, y en ese momento se grababa en un tres cuartos, una cinta magnética tres cuartos. Y en ese tres cuartos se pusieron las versiones de todos nosotros que participamos en el casting, que éramos tres a un avión, el avión a Nueva York, y en Nueva York Jim Davis escogió mi voz para hacer la voz del personaje. Y así empecé haciendo el doblaje de ese personaje sin tener idea la repercusión que iba a tener a posteriori, ¿no? Que prácticamente como cinco generaciones han pasado que se han, no sé si enamorado, sí, en algunos casos sí, se enamoraron del personaje o se identificaron con el personaje. Porque la gracia de Garfield, por lo menos la versión original, primaria, era, la característica era de un gato comilón que ve tele, se ríe de los seres humanos y maltrata al perro Obi, ¿no es cierto? Varios de esos valores en la actualidad ameritan una demanda o por lo menos una funa, ¿cierto? Entonces, empezó a tener éxito, un poco como lo mismo que pasó con Los Simpsons, ¿no? Que era una serie que fue transversal, no, no era solamente para los niños, incluso a los niños no les gustaba mucho, les gustaba más a los adultos. Y Garfield pasa lo mismo, ¿no? La gracia de Jim Davis, que pone a un animal con características de humano y a un humano con características de animal. Porque el John Bonachon es elemental, básico, no razona, actúa por instinto, ¿no? Es limitadito. En cambio, Garfield elucubra, maquina, chantajea, utiliza, ¿no? Son todos rasgos de un ser humano. En eso consistían, creo yo, que se provocaba la identificación del público con ese personaje, que en realidad que es el alter ego de todos nosotros. Todos quisiéramos que nos alimentaran, que nos dejaran ver televisión y dormir la cantidad de tiempo que nosotros queramos, y no trabajarlo un peso, y reírnos de los seres humanos y del resto del mundo, ¿no? Que es Qué como el alter ego envidiable. de varios. Oye, Sandro, por ahí escuché, no me acuerdo el nombre de la persona que era, no sé si el fundador de Dean, pero es un actor que ¿Sí? trabajaba en Dean y él le hicieron una entrevista hace un tiempo atrás y él dentro de la entrevista decía algo que era muy interesante, que es el manejo de la voz, que es lo que tú también comentabas para los personajes, porque él de hecho le preguntaban y pudo hacer tres voces de distinta edad, o de un niño, de un joven, de un abuelo, y él decía, Claro. bueno, esta es la gracia del doblaje. ¿Cómo lo ves tú también y cómo preparas tu voz para cada personaje pensando en que es la misma voz, pero con énfasis o tonos distintos a veces? Sí. Yo parto de la base que la voz es un resultado, la voz no se pone. La voz es un resultado de un proceso emocional e intelectual. ¿Dónde se junta eso? Aquí y se produce la voz. Por eso que se puede descubrir el estado de ánimo de una persona escuchándola hablar, ¿no? Una persona que está emocionada, que le pone el nudo en la garganta y no le sale la voz porque está muy emocionado, ¿no es cierto? Esa situación eh, determina cómo sale, cómo emites la voz. Por eso que es muy interesante y es muy necesario, y yo diría que es condición sin la cual no se puede hacer, eh, ser actor o actriz para hacer doblaje. Porque lo que uno tiene que hacer es entender el estado de ánimo en que está el personaje y ese estado de ánimo reproducirlo. No imitar la voz, sino que reproducir el estado de ánimo para que la voz sea un resultado, para que la voz salga natural, salga fluida. Si es necesario impostar la voz o no, ese es otro tema.
Distinto es el caso de la animación, de los dibujos animados, ya sea manga japonesa, coreana, china, lo que sea, o dibujos animados tradicionales americanos, occidentales, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí también opera el asunto de la característica del personaje, qué es lo que lo caracteriza, ¿no? Y eso uno lo lleva al alma, a la sensación, al sentimiento, y ocurre el fenómeno mágico que la voz se produce, ¿no? No sé si tú alguna vez escuchaste de un personaje que se llamaba Hugo, Ah, claro, la el hora de, personaje de TVN. claro, la hora de Hugo, y lo hacía la Ivette Vergara. Ujú. Bueno, la voz de ese personaje era yo. Y tú dices, como con la voz que tengo, ¿cómo va a ser eso? Porque me metí en el gnomo, en el duende, es un personaje de origen danés, ¿no? Y allá la mitología eh, trabaja con duendes. Entonces yo me sentí duende y decía, porque mi nombre es Hugo, nunca arrugo. Si Hugo va a la montaña, no me acuerdo cómo es la frase, si la montaña no viene a mí, yo voy a la montaña. Sí. Que es una voz que no, se podría decir que no es la mía, pero sí es la mía. Sí. Eh, entonces, en esa circunstancia uno le agrega una característica a la voz. eh, por ejemplo, podría haber dicho, porque mi nombre es Hugo, nunca arrugo, pero no le pega, no le va la voz al cuerpo. Entonces hay que encontrar una voz que sea natural, fluida y que puedas mantener a lo largo del tiempo. Ese programa estuvo 3 años al aire y los 2 últimos años el programa era en directo, que lo dirigía René Schneider, en paz descanse, era en directo. Estábamos 2 horas o una hora y media al aire en directo, interactuando con Lady Vergara. Yo tenía puesto un casco de hockey con unas barras de aluminio con sensores infrarrojos, que yo abría la mandíbula y el mono en la pantalla abría la mandíbula, otro sensor aquí en los labios que delataba las O, las U y los besos, otro acá arriba en la mejilla, que si yo, uno sonríe y levanta los pómulos, ¿no es cierto? Y la levantaba el pómulo interrumpía las de infrarrojo y el mono en pantalla sonreía. Aparte de eso, yo tenía una teclera donde, dependiendo del software seleccionado, era un primer plano, plano medio o plano general del personaje. Con un joystick, yo podía mover las cejas hacia arriba o hacia abajo, o mirar de izquierda a derecha, o bien girar la cabeza de izquierda a derecha. Entonces, todo eso yo lo hacía simultáneamente, aparte de estar dialogando con la Ivette Vergara, con unas tarjetas que tenían una pauta, pero hay muchas situaciones que se improvisaron eh, en vivo y Claro, y tenía tenía que manejar llamadas esa. en vivo igual, po. Claro, la llamada era en vivo y jugaban por el teléfono, ¿te acuerdas? Claro, ya Que con las tenía que ser teclas, un teléfono digital porque si no, con disco no funcionaba. claro. Claro. Eh, entonces, he pasado por muchas cosas. Hice otro programa también en TVN que se llamaba Arboliris, y que lo conducía la Katy Kovalechko, y dialogaba con un Muppet, con un lorito, que era el loro Run Run. Ahora es más difícil que me salga la voz de Run Run porque era una voz súper aguda. Hola, gatita, ¿cómo estás? No, me cuesta mucho, ya han pasado muchos años, eh, y hay desgaste también del instrumento. Eh, yo puedo decir que soy un privilegiado, un afortunado, porque logré torcerle la mano al destino en el sentido de que logré insertarme en una actividad artística que, que me dio para comer a mí, a los que dependen de mí, darles educación, darles techo y lograr un nivel de vida bastante más que aceptable, eh, gracias a mi oficio, a mi talento, también a la oportunidad y al desarrollar el, a ver, al- a- ante una necesidad,
Si uno llega con la solución, te consideran, ¿no es cierto? Si te tapó el baño, eh, tú no sabes destaparlo. Tienes que recurrir a alguien que sepa, y alguien que sepa en el cual tú confíes. Y para eso se conoce a la persona. Uno dice, llama a Mario que venga a arreglar a esta el baño. Y Mario es el gaffiter que ha estado trabajando en tu casa durante 15 años. Entonces, se produce un poco algo similar también en esto del doblaje, en que uno empieza a rendir y evidentemente como esto es un negocio, no es que estén solamente por el arte, es un negocio donde está involucrado la actuación, la interpretación, el arte de la representación, eh, pero al final y al cabo es un negocio. En cualquier parte del mundo esto es un negocio. Y si tú no estás de acuerdo, o sea, si no estás aportando al negocio, te dejan al lado porque hay otro que aporta más al negocio y ahí se lo dejan, ¿no? No basta con tener una voz bonita. De partida, no existe la voz bonita ni la voz fea. Existen las voces educadas y las voces mal educadas. Así de simple. Y la voz se educa a través del oído. La voz que uno tiene es porque uno tiene una impronta auditiva. ¿A quién escuchó uno por primera vez? A la mamá, ahí dentro del útero. Luego al papá, si había algún hermano, al hermano. Si había una nana, a la nana, la abuela, el abuelo, el tío, la tía. Así uno se va improntando auditivamente y va conformando neurológicamente y también en términos de pliegues vocales, va conformando uno su propia voz, ¿no? Así que yo conozco gente que hace doblaje magnífico, excelentes actores y actrices de doblaje, que no tienen una voz particularmente baja, todos hablando así, todos son doctores, no, 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 eso ya pasó de moda, ese doblaje ya la gente no lo ve, no se lo traga. Justamente por culpa de ese doblaje, la gente no ve películas dobladas. Hay gente, bueno, hay gente que es bilingüe o trilingüe, cuatrilingüe, que prefiere ver la película en su idioma original. Yo también prefiero ver las películas en el idioma original, pero no sé tanto idioma como para darme cuenta de eso, o sea, para poder aprovechar esa circunstancia. Eh, pero igual veo películas dobladas y me encanta el doblaje mexicano, porque hay doblaje mexicano que también es medio charchita, pero hay otro que tiene un nivel, pero fabuloso, formidable, formidable, sí. Igual que el español, El doblaje español también, claro, pero el doblaje español tiene el acento claro. que te saca, te De saca. repente hay algunas palabras que no entiende, que Claro, no, joder, claro. tendrás tu merecido, ya verás, Mozalbete, no sé, imagínate a Scarface, Robert De Niro, diciendo, ¿qué te pasa? ¿No? Claro. Bien. Eh, claro, en el caso de España, el acento, por eso que no prosperó el doblaje español para Latinoamérica, porque era muy fuerte, muy chocante el acento. Que en Claro, un está muy principio marcado. Claro, Hollywood fue a España a doblar a su material para exhibirlo en la televisión latinoamericana o los canales latinoamericanos. Sandro Ladena, se nos acabó el tiempo. ¿Qué le Sí, diría a un pequeño niño que nos está escuchando y que quiere escuchar a Garfield? Que es como me imagino que siempre te lo piden. sí. Hola, muchacho pequeño. Estudia mucho, lee mucho, no importa qué. No es necesario leer filosofía. Puedes leer lo que sea. Estudia, lee y cuida el planeta y también el agua. Así tendrás tiempo para desarrollarte y llegar al mundo del doblaje. Te lo dice tu amigo Garfield. Sandro, un abrazo, gracias Sí. por compartir tu tiempo y tu Gracias a experiencia ti. también con nosotros y por conversarnos también parte de tu trayectoria que es pero muy interesante. Encantado y muchas gracias por la invitación y saludos a todos los seguidores de tu canal.